Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar nuestras clases de química para el nivel pre. En esta oportunidad vamos a hablar del estado gaseoso. Antes de continuar con la clase de jóvenes, les deseo que se encuentren bien de salud, traten de cumplir todos los protocolos que nos está dando el gobierno para evitar cualquier contagio y podamos así agravar la situación de nuestras familias, ¿no? Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Hay que cuidarnos, lavarnos siempre las manos permanentemente y tratar, ¿no?, de hacer las cosas con mucha seriedad. ¿Sí? Sé que lo van a hacer. Muy bien, jóvenes, entonces empezamos nuestra clase. Nuestro tema, estado gaseoso. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Primero, reconocer las unidades de las variables de estado. Segundo, conocer y aplicar las fórmulas de las ecuaciones de un gas ideal en la solución de problemas. Diferenciar los procesos restringidos. En una oportunidad hemos hablado del estado gaseoso, ¿no?, como estado de agregación de la materia, forma y volumen variable, moléculas bastante unidas, etc., ¿no? Pero aquí vamos a sintetizar la cosa y vamos a hablar de dos gases muy importantes. El gas real es el que está en la naturaleza y es el que hemos descrito en los estados de agregación de la materia. Fundamentalmente se caracteriza por su forma y su volumen variable. Por ejemplo, el gas oxígeno, el gas hidrógeno, el gas metano, el gas nitrógeno, el gas cloro, el gas ozono. Estos gases tienen cuatro propiedades bien definidas: la compresión, la expansión, la difusión y la efusión. ¿Qué significa compresión? Que el gas puede disminuir su volumen aplicando una fuerza. ¿Qué significa expansión? Que el gas trate de ocupar todo el recipiente donde se encuentra. ¿Qué significa difusión? Que el gas se puede trasladar de un lugar a otro. Y efusión, ¿qué significa? Que puede atravesar pequeños orificios o pequeños espacios o pequeños agujeros. ¿Sí? A eso se le llaman propiedades generales de un gas: compresión, expansión, difusión y efusión. Pero lo que más nos interesa para esta clase es el gas ideal o el gas perfecto. Es el gas ideado por el hombre, ¿no? Hipotéticamente cumple con la ecuación general, los procesos restringidos y la ecuación universal de un gas, ¿no?, creado por el hombre. ¿Qué propiedades tiene este gas? Alta temperatura y baja presión, alta energía cinética entre sus moléculas, las fuerzas intermoleculares, la atracción y la repulsión son nulas. Quiere decir que sus moléculas no están ni muy atraídas ni muy separadas. Hay una nulidad. ¿Muy bien? Eso significa gas ideal o gas perfecto. ¿Muy bien? Este gas ideal, también llamado gas hipotético, tiene tres variables, ¿no? Vamos a ver las variables del estado gaseoso, ¿no? También se le conoce como variables de estado: el volumen, la temperatura y la presión. ¿Cómo lo representamos? Con su inicial, su letra inicial: volumen V, temperatura T y presión P. Ahora aquí lo más importante y en la solución de los problemas son sus unidades. ¿En qué vas a medir el volumen? En litros. ¿En qué vas a medir la temperatura? En grados Kelvin. Si te dan grados centígrados, ¿cómo lo conviertes a grados Kelvin? Simplemente a los grados centígrados le agregas 273, ¿correcto? La presión la podemos medir en tres formas diferentes: en atmósferas, en milímetros de mercurio y en pascal. Fíjate bien
las unidades. Ahora, estas tres variables, volumen, temperatura y presión, tienen valores a condiciones normales, a igual temperatura, a igual presión. Por ejemplo, el volumen es 22,4 litros a condiciones normales. La temperatura, 273 Kelvin a condiciones normales. Y la presión puede ser una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o 101,3 pascal. Estos son valores a condiciones normales y estas son sus unidades. ¿Muy bien? Bien, jóvenes, hemos señalado tres variables, ¿no?, de estado: presión, volumen y temperatura. Voy a relacionar a esas tres variables y voy a mantener constante la masa del gas. No va a intervenir la masa del gas, solamente las tres variables: presión, volumen y temperatura. Entonces hablamos de la ecuación general de un gas ideal. Es la ley de Clausius. Relaciona las tres variables de estado manteniendo constante, la masa del gas. No interviene la masa del gas. Muy bien. Relacionamos esas tres variables en dos momentos: un momento inicial y un momento final. A estos jóvenes ya en una oportunidad de repente han escuchado, lo conocemos como la famosa frase, ¿no? El pavo triste 1 y el pavo triste 2. Para aplicar esta fórmula siempre tengo que tener dos presiones y dos volúmenes y dos temperaturas, una inicial y una final. Presión, no te olvides, es la P, volumen es la V y temperatura es la T. ¿Ya? Pavo triste igual a pavo triste. ¿Muy bien? Ahora mira, ven, si en ese pavo triste o en esa ecuación general, además de la masa, mantengo constante una de las variables, entonces voy a tener los procesos restringidos. Restringido significa, ¿no?, quitar algo. Muy bien. El primer proceso es el proceso isotérmico. Es la ley de Boyle y Mariotte. ¿Qué se va a mantener constante? La temperatura. Quiere decir que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Si al pavo triste le quito la temperatura, entonces me va a quedar solamente presión por volumen. ¿Y cómo se expresa este proceso isotérmico? A igual temperatura, observa bien, ¿no? A igual temperatura, el volumen y la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Te repito, ¿qué significa isotérmico? ¿No? A igual temperatura, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. A mayor presión disminuye el volumen. ¿Correcto? Muy bien. En el proceso isobárico, la ley de Charles, se mantiene constante la presión. Presión 1 es igual a presión 2. Entonces en el pavo triste le quitamos la presión y ¿qué nos queda? Volumen sobre temperatura, volumen sobre temperatura. Momento inicial, momento final. ¿Qué dice el proceso isobárico? A igual presión, escucha bien, a igual presión, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. A mayor temperatura aumenta el volumen. El tercer proceso es el isócoro o isométrico, la ley de Gay-Lussac. ¿Qué se mantiene constante? El volumen. Quiere decir que el volumen 1 es igual al volumen 2. En el pavo triste, quítale el volumen. Te va a quedar presión y temperatura inicial y final. ¿Qué dice el proceso? ¿No? A igual volumen, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Muy bien? Fíjate bien que se mantiene constante en cada proceso. Isotérmico, temperatura; isobárico, presión; isócoro, ¿no?, el volumen. Su ley y qué significa cada ley. Muy bien. Para ver, jóvenes, en la primera ecuación no teníamos en cuenta la masa, no intervenía la masa, pero ahora sí vamos a hacer intervenir la masa y la vamos a relacionar con las variables de estado: presión, volumen y temperatura.
En consecuencia, vamos a hablar de la ecuación universal de un gas ideal. En la ley de Clapeyron relaciona la masa del gas con las variables volumen, temperatura y presión. ¿Cuál es su fórmula? Presión por volumen es igual a una constante de ecuación por la temperatura por el número de moles. ¿Cómo lo recuerdo esto? Esto lo recuerdo con el pavo ratón. Pavo igual ratón. ¿Sí? Ya ustedes de repente se acordarán de años anteriores, ¿no? El pavo ratón. ¿Qué significa la P? Presión. ¿Qué significa la V? Volumen. ¿Qué significa la R? Es una constante, ¿no? Y esta constante depende de la presión y va a tener valores para la solución de los problemas dependiendo de la presión. Si la presión es en atmósfera, la constante vale 0,082. Si la presión es en milímetro de mercurio, vale 62,4. Y si la presión está en pascal, vale 8,3. ¿Qué significa T? Temperatura. No te olvides que esta temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. Y N significa el número de moles. Acuérdate un poco de unidad química de masa. Moles es peso sobre peso molecular. Lo tienes acá, ¿no? Número de moles, peso sobre peso molecular. Muy bien. A diferencia de la otra ley, ¿no? O de la otra ecuación, aquí interviene la masa y en la general no intervenía la masa. A este pavo ratón lo podemos modificar por dos razones, teniendo en cuenta el número de moles y teniendo en cuenta la densidad. La fórmula normal es presión por volumen igual constante temperatura por número de moles. Pero sabemos que el número de moles es peso sobre peso molecular. Entonces reemplazamos acá, en vez de N, peso sobre peso molecular. Ahora este peso molecular puede pasar a multiplicar. Entonces tendríamos esta fórmula. Presión por volumen por peso molecular es igual a la constante a la temperatura por W. W significa masa o peso, ¿no? Masa o peso. Igual acá, ¿no? Peso sobre peso molecular o masa sobre peso molecular. Entonces, si hablamos de moles, podemos reemplazar la fórmula inicial por esta fórmula. ¿Sí? En función a la densidad. ¿Qué significa densidad? Densidad significa peso o masa sobre volumen. Nosotros más conocemos masa sobre volumen, ¿no? Pero acá masa y peso solamente para la solución de los problemas son iguales. Bien, entonces mira acá, tengo la ecuación en función al número de moles. ¿Sí? La fórmula en función al número de moles. Presión por volumen por peso molecular es igual a la constante a la temperatura por el peso. Voy a construir la densidad. ¿Y qué es densidad? Peso sobre volumen. Entonces, ¿no? Aquí voy a bajar el volumen y lo voy a dividir entre el peso. Y aquí estoy construyendo la densidad. Peso sobre volumen es densidad. Entonces mi fórmula ¿cuál sería? Presión por peso molecular es igual a la constante a la temperatura por la densidad. Fíjate, de la segunda fórmula, o sea, de la modificación que hemos hecho en el número de moles, bajamos la V y lo dividimos entre el peso. Peso sobre volumen me da densidad. Bien, de esta fórmula, si quiero encontrar peso molecular, mira, de esta fórmula, si quiero encontrar peso molecular, sería constante temperatura por peso sobre presión sobre volumen. Y de esta fórmula, si quiero encontrar la densidad, sería presión por peso molecular sobre constante por temperatura. Esta formulita proviene de esta fórmula y esta formulita proviene de esta fórmula. Ten cuidado, joven, observa bien las fórmulas para que puedas desarrollar tus problemas. Bien, muchachos, vamos a los problemas, que es lo más importante, y lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Primer problema dice, en un depósito se encuentran 30 litros de un gas a 27 grados centígrados, 2 atmósferas de presión. Si se traslada todo el gas a otro depósito de 127 grados centígrados y 4 atmósferas de presión, ¿qué volumen ocupará el gas? Como acá hay dos volúmenes y dos presiones, entonces estamos hablando de la ecuación general.
Volumen 1, 30 litros. Temperatura 1 es 27, hay que convertirlo a Kelvin. Le sumamos 273, me da 300. Presión 2 atmósferas. Volumen me están pidiendo. La temperatura cambió de 27 a 127, la convertimos a Kelvin, sería 400, y la presión sería 4 atmósferas. Aplicamos el pavo triste 1 y pavo triste 2. Reemplazamos valores, ¿no? Presión 2, volumen 30, temperatura 300. Reemplazamos acá también valores, presión 4, volumen 2 me está pidiendo, temperatura es 400. Despejamos la V2, entonces tendrías aspa, aplicas aspa, 2 por 30 por 400 sobre 300 por 4. Tu respuesta sería 2 litros. Ya tú matemáticamente puedes, ¿no?, simplificar igualdades, ¿sí? Muy bien. Problema número 2 dice, un gas aumenta su presión en 50%, mientras que su volumen disminuye en 50%. Si la temperatura inicial es 227 grados centígrados, ¿cuál es su temperatura final? Cuando hablamos de porcentaje, entonces trabajamos al 100%. Dice que la presión 1 ha aumentado 50. Entonces la presión 1 es 100 y la presión 2 será 150. Aumentó 50. El volumen 1 parte en 100 y dice que disminuye 50. Entonces no llega a 100, 50. ¿Sí? La temperatura es 227. Le agregamos 273, me da 500. Temperatura 2 me están pidiendo. ¿Sí? Aplicamos el pavo triste. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, esa presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Reemplazamos. Presión 1, 100, volumen 1, 100, temperatura 1, 500. Presión 2, 150, volumen 2, 50, temperatura 2, la que voy a encontrar. Aplicamos aspa, entonces tendríamos 150 por 50 por 500 sobre 100%. La respuesta sería 375. Fácil, ¿eh? Aplica simplemente el pavo triste y reemplaza sus valores. Problema número 3 dice, en un proceso isotérmico un gas varía su presión de 2 a 4. ¿Cuál es el volumen final del gas si el inicial es 16 litros? Habla de proceso isotérmico. Si habla de proceso isotérmico, temperatura 1 va a ser igual a temperatura 2. Quiere decir que no va a participar la temperatura. La presión 1 dice que es 2 atmósferas. El volumen 1, 16 litros. La presión 2 es 4 atmósferas. El volumen 2 voy a encontrar. Entonces, como es proceso isotérmico, en el pavo triste, quitamos la temperatura. Solamente tengo presión por volumen igual presión a volumen. Momento inicial, momento final. ¿Cuánto vale la P1? 2. ¿Cuánto vale el volumen 1? 16. ¿Cuánto vale la P2? 4. ¿Cuánto vale el volumen 2? Me están pidiendo. Despejamos, volumen 2 es igual a ¿qué? A 2 por 16 entre 4. ¿Cuánto me da? 8 litros. ¿Sí? Aquí estamos aplicando el proceso isotérmico, no participa la temperatura. Calcular la presión en atmósferas de 588 gramos de ácido sulfúrico contenidos en un recipiente de 3 litros a una temperatura de 27 grados centígrados. Y te da como dato adicional el peso molecular del ácido, 98. Entonces fíjate, acá solamente tienes un volumen, una temperatura, no tienes dos volúmenes, dos temperaturas, dos presiones. Por lo tanto vas a aplicar el pavo ratón. Pavo ratón. Ahora, como te está hablando acá de peso, vas a modificar el pavo ratón en función al número de moles, peso sobre peso molecular. Entonces vas a tener la fórmula presión por volumen por peso molecular, constante temperatura por el peso. Te repito, estamos reemplazando el valor de n, ¿sí? El valor de n. Profesor, ¿pero puedo hacerlo de otra forma? Sí. Puedes encontrar el número de n, peso sobre peso molecular, y aplicas lo normal. Aplica lo normal. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Ahora, de esta fórmula, despeja P. P es igual a ¿qué? A la constante, a la temperatura por peso sobre volumen sobre peso molecular. Tus variables, tus valores, la constante si es presión, 0,082, temperatura, la presión es atmósfera, ¿no? 0,082, temperatura 300, peso 588.
Tienes acá volumen 3 litros y el peso molecular que te lo dieron acá 98. Haces tus operaciones y vas a tener como resultado 49,2 atmósferas. Ten cuidado, te repito, este N lo puedes convertir, ¿no?, en N simplemente trabajando. Peso, ¿cuánto es el peso? 588. ¿Cuánto es el peso molecular? 98. Lo divides y encuentras N y aplicas la fórmula normal. O puedes aplicar esta fórmula. No hay ningún problema. Problema número 5. Dice calcular el peso en gramos del CO2 en 1,6 litros a la temperatura de 7 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. De igual manera tienes una sola presión, un solo volumen, una sola temperatura. Vas a aplicar el pavo ratón. Pero como te está dando peso, vas a utilizar la modificación. Pues acá tendría la fórmula: presión, volumen, peso molecular, constante, temperatura, peso. A eso lo sacamos de la modificación de N es igual a peso sobre peso molecular. Y simplemente reemplaza lo que te pide. Vas a encontrar peso. Entonces, ¿qué tendrías? Presión por volumen por peso molecular entre la constante y la temperatura. Reemplaza valores, ¿no? ¿Cuánto es la presión? Es 2. ¿Cuánto es el volumen? 1,64. ¿Cuánto es el peso molecular? Aquí te está dando el peso molecular, 28. Acá lo tienes, ¿no? Peso molecular, 28. Ahora, si te habla de atmósferas, la constante es 0,082 por la temperatura. Te dice 7, hay que sumarle 273, te da 280. Ejecuta tus operaciones y tu peso sería 4 grados. Muy bien. Y se determina la densidad del gas metano en gramos sobre litro a 4,1 atmósferas y 127 grados centígrados. Y te dan como dato adicional el peso molecular del metano, 16. Como te está hablando de la densidad, entonces vas a aplicar la fórmula presión por peso molecular es igual a la constante a la temperatura por la densidad. ¿De dónde la extraías esa fórmula? De acá, ¿no? Este volumen pasaba a dividir peso sobre peso molecular y te daba, ¿no? Te daba el número de moles, ¿no? La densidad, perdón. Peso sobre volumen te daba la densidad. Pues acá tienes, ¿no? Presión por peso molecular, constante, temperatura por densidad. Y lo único que hace es reemplazar, ¿no?, valores. Despejas la D. ¿Qué tendrías? Presión por peso molecular sobre constante por temperatura. La presión, ¿cuánto es? 4,1. El peso molecular te lo dieron 16. Si es atmósferas, entonces la constante vale 0,082. La temperatura 300. Realizas esta operación y tienes 2,6 gramos sobre litro. Y jóvenes, para resolver estos problemas, observa bien. El pavo triste, los procesos restringidos y el pavo ratón. Bien, muchachos, es todo por el momento. Cuídense bastante y nos vemos en la próxima clase, por favor.